El examen clínico premanipulativo es utilizar diferentes formas de diagnóstico para evaluar las características particulares del paciente, antes de aplicar las diferentes técnicas de corrección utilizadas por la quiropráctica. El terapeuta debe familiarizarse con las diferentes formas de diagnóstico y dominarlas perfectamente, pues cada paciente es individual y único en su patología y en algún momento necesitará cualquiera de estas diferentes técnicas para su evaluación concreta. Solo para efectos de aprendizaje se le ha dado una numeración cardinal a cada una de esas técnicas diagnósticas. El terapeuta adoptará la que más se ajuste al paciente específico o con la que se sienta más identificado o confortable. Los signos de sufrimiento muscular se pueden apreciar en aquellos pacientes que están cuadraplégicos y que requieren rehabilitación muscular. Es el llamado testing muscular. El estadio 0 define una parálisis completa. El estadio 1 nos da indicios de actividad muscular, pero no hay una respuesta funcional. El estadio 2 nos da la movilidad sin vencer la gravedad. El estadio 3 es aquel donde el paciente moviliza un miembro o un órgano contra la gravedad. El estadio 4 es la movilidad contra la gravedad y se ofrece resistencia al terapeuta. Y el estadio 5 es el músculo en su estado normal. El diagnóstico por sensibilidad ósea, desarrollado por Dejerin, establece que dolores exquisitos de algún hueso pueden indicarnos la lesión o su origen. Por lo menos, un dolor en el codo nos puede indicar que hayan problemas en las raíces nerviosas de las cervicales 5 y 6. Igual puede ocurrir con dolores en la rodilla, que pueden ser dolores reflejos, especialmente de las lumbares 3, 4 y 5. El examen de los reflejos osteotendinosos de estiramiento muscular evalúan los nervios aferentes, las conexiones sinápticas con la médula espinal, los nervios motores y las vías motoras descendentes. Las lesiones de la neurona motora inferior, por ejemplo, en las que afectan las células del asta anterior, la raíz espinal o el nervio periférico, disminuyen los reflejos. Las lesiones de la neurona motora superior, es decir, los trastornos ajenos a los ganglios basales situados en cualquier punto por encima de la célula del asta anterior, aumentan los reflejos. Se anota cualquier aumento o disminución asimétricos mientras se realizan las pruebas de los diagnósticos osteotendinosos. El terapeuta debe familiarizarse con la detección de estos reflejos. El test de Downing nos ayuda a identificar el esquema concreto del posicionamiento exacto de los ilíacos para saber si están en anterioridad o posterioridad. El test o maniobra de Patrick O'Faber es un examen físico utilizado en medicina y fisioterapia para el diagnóstico de posibles patologías de la articulación de la cadera o de la articulación sacroilíaca. También se utiliza para el diagnóstico del síndrome del piramidal. Fue descrito por el neurólogo americano Hugh Talbot Patrick. El examen se lleva a cabo colocando la pierna del paciente en flexión y la cadera en rotación externa y abducción. Si el paciente sufre dolor en la cara anterior del muslo de la pierna del lado testado, sugiere que existe patología de la articulación de la cadera de ese lado. Si el dolor se da en la parte posterior y superior del muslo de la pierna contralateral o en la nalga, nos indica que el problema está relacionado con la articulación sacroilíaca. El test de Lesage o Lesegué indica daño en las raíces nerviosas o el disco intervertebral. Con el paciente acostado sobre su espalda en una camilla, el terapeuta levanta la pierna del paciente manteniéndola extendida. Los resultados: si aparece dolor a nivel lumbar entre 35 a 70 grados, nos indica lesión de las raíces nerviosas o del disco intervertebral. Si es menor a 65 grados, nos va a indicar una lesión extradural del nervio ciático. Si es mayor de 70 grados, un problema articular lumbar. En los casos de menor de 5 o mayor de 80 grados, no hay lesión. De ser positivo el test del LESES, en el momento en que aparece el dolor lumbar y manteniendo la pierna extendida, se procede a realizar una dorsiflexión del pie, y si el dolor aumenta, se evidencia la existencia de una hernia discal lumbar. Esto es lo que se conoce como
el test de Bragar. El test de Lesage cruzado valora la existencia de una hernia discal medial. Para eso, el paciente en decúbito supino se eleva la pierna sana extendida con el enfermo acostado boca arriba. Puede hacernos sospechar una hernia de disco a nivel medial lumbar si aparece dolor dorsal y ciático en la pierna opuesta, es decir, en el lado afecto. El test de Lesage invertido, estando el paciente en decúbito prono, flexionamos la pierna afectada a 90 grados, la asumimos por el segmento distal del muslo y la levantamos axialmente. Si aparece un dolor tipo calambre en la parte crural del muslo, nos indica la existencia de una meralgia parestésica o una lesión radicular del nervio crural. Para evaluar el nervio popliteo externo, mediante una variante del test de Lesage, efectuando una flexión plantar, inversión del pie y rotación interna de cadera y flexionando la pierna en extensión completa de rodilla, apreciamos si aparece dolor radicular, el test es positivo. Para evaluar el nervio popliteo interno, mediante una variante del test de Lesage, efectuando una flexión plantar, eversión del pie y rotación externa de cadera y flexionando la pierna en extensión completa de rodilla, si aparece dolor radicular, el test es positivo. El test de Bowstring. Con el paciente en decúbito supino, efectuamos una flexión de cadera y de rodilla a 90 grados de la pierna afectada y hacemos presión con los pulgares entre el bíceps femoral. Sirve para diferenciar una ciatalgia por espasmo de la musculatura isquiotibial de una radiculalgia intra o extradural del nervio ciático. Si aparece dolor a las presiones en la zona posterior del muslo, indica una radiculalgia del nervio ciático. Test de Naklas. Con el paciente en decúbito prono producimos una flexión máxima de rodilla. Si aparece dolor femoral anterior, nos indica una contracción del músculo femoral anterior. Si el dolor es radicular lumbar, nos indica una compresión dural del nervio crural. El test del LSG es un test que nos permite identificar cuando hay un problema de un disco quebrado o una vértebra quebrada. O también nos puede identificar si hay una hernia discal. Para él lo que tenemos que hacer es que agarramos al paciente por el tobillo, por el tendón de Aquiles, la inserción del tendón de Aquiles en el talón y agarramos la rodilla. Le pedimos que no nos ayude y vamos a levantar la pierna. Si empezamos a encontrar un dolor lumbar a partir de acá de los 30 grados hasta los 60 grados, nos va a indicar de que hay un problema específicamente a nivel de un disco o de una vértebra a nivel lumbar. Si aparece un dolor vivo a ese nivel y queremos chequear si hay una hernia discal, lo que hacemos es que agarramos y producimos una dorsiflexión del pie. Si el dolor se incrementa, estamos en el entendido de que existe una hernia discal lumbar. Este test nos permite identificar diferentes elementos de problemas que pueden existir a nivel lumbar. De existir una hernia discal porque aparezca alguno de los mecanismos que hemos hablado ahorita, ¿verdad? Entonces, si queremos chequear si es una hernia discal desde el punto de vista lumbar, pero que sea medial, que esté ubicada no específicamente del lado, en este caso del lado derecho, sino que esté hacia la zona media, lo que hacemos es que evaluamos el test de LSG en esta pierna. ¿Okay? Si aparece el dolor a nivel lumbar, nos está indicando de que es una hernia discal medial. Otros elementos que podemos chequear en este caso son cuando hay un problema a nivel del popliteo interno o del popliteo externo. Si queremos evaluar si hay un problema a nivel del popliteo externo, producimos una supinación del pie, fijamos y levantamos. Si aparece dolor en la zona
crural, nos está indicando que hay un problema a nivel del popliteo externo. Si queremos evaluar el popliteo externo, lo que hacemos es una pronación del pie. De igual forma lo levantamos y si aparece dolor en la zona crural o en la zona externa o en la zona poplitea, nos está indicando que hay un problema a nivel del popliteo interno. Test de Derifield. El sentido de este protocolo de análisis es determinar dónde se requiere realizar un ajuste para corregir la alteración encontrada. En ningún caso este test reemplaza los test ortopédicos, las pruebas funcionales y los exámenes complementarios como imagenológicos, laboratorio, etc., los que permiten una buena decisión clínica. El test de Derifield-Thompson consiste en la búsqueda de la pierna corta con el paciente en decúbito prono y las piernas con extensión y con flexión de rodillas a 90 grados. Este acortamiento de la pierna puede estar causado por una contractura neuromuscular, una malposición mecánica o un acortamiento anatómico. El acortamiento de la musculatura es resultado de un desequilibrio en la función de la formación reticular del sistema nervioso que puede ser causa directa o indirecta de una subluxación vertebral. En ausencia de disfunción, las piernas tienen la misma longitud en extensión y en flexión de rodillas. Para ello, se colocan los tobillos en flexión dorsal a 90 grados sin valgo ni varo de calcáneos. Llamaremos a la posición de extensión de rodillas la posición 1 y a la de flexión de rodillas a 90 grados la posición 2. Se ha descrito una clasificación en base a las diferencias de longitud de los miembros, en este caso no congénita, según 5 clínicas. 1. Derifield negativo. 2. Derifield positivo. 3. X-Derifield. 4. Síndrome cervical unilateral. Y 5. Síndrome cervical bilateral. En Derifield negativo es un hallazgo donde se encuentra una pierna corta en extensión que no varía en flexión, pudiendo equipararse a veces pero nunca cruzarse. No varía a los movimientos del cuello de un lado a otro. Siempre, además, el Derifield negativo va a presentar puntos Tiger en la región medial de la rodilla, en el tubérculo púbico, en el isquión y en la espina ilíaca posterior-inferior. El Derifield positivo se presenta cuando se halla una pierna más corta en extensión y esa misma pierna es más larga en flexión, se cruza. La pierna afectada es la pierna acortada en extensión. La tensión muscular es evidente al mover las piernas en flexión. En extensión, la rotación de cabeza no produce cambios. En el X-Derifield, ambas piernas tienen igual longitud en extensión. En posición de flexión, una pierna se acorta. Con las piernas en flexión, se solicita al paciente rotar la cabeza a izquierda y derecha. Si la pierna iguala o sobrepasa a la otra, se trata de un síndrome cervical. Si no hay cambios con la rotación de cabeza, se trata de un Derifield negativo. En este caso, hay que chequear los puntos Tiger correspondientes al Derifield negativo. Si no hay puntos Tiger, buscar una rotación de la lumbar 5. En el síndrome cervical unilateral, el paciente presenta una pierna corta en extensión. En flexión presenta una corrección, un alargamiento o no varía. Luego se lleva a extensión y se piden rotaciones de cabeza. La pierna corta se corrige, entonces se trata de un síndrome cervical. Las subluxaciones cervicales que presentan posteriorización, rotación o restricción de la excursión vertebral generan un síndrome cervical. La rotación de cabeza en el sentido opuesto de la posterioridad o en dirección de la restricción reducen la tensión generada sobre la musculatura cervical y restablecen el balance muscular, alargando o nivelando la extremidad acortada.
La rotación cervical en el mismo sentido de la posteriorización u opuesto al de la restricción puede hacer más notorio el acortamiento de la extremidad. El síndrome cervical bilateral es considerado un cráneo con limitación de la rotación anterior. El sistema nervioso es el controlador de la forma triangular de los músculos de la pelvis y la columna. Evalúen de nuevo la biomecánica de Capanggi. Varios músculos de la espalda y pelvis se contraen provocando acortamiento ipsilateral y la rotación bilateralmente. Los exámenes complementarios de laboratorio. En este caso, los exámenes de anticuerpos antinucleares, artrocentesis, que es también llamada la aspiración articular, el examen de complemento y el factor reumatoide nos ofrecen información relacionada con enfermedades articulares. Los exámenes de biometría hemática completa, el examen de creatinina, la velocidad de sedimentación globular, el análisis de hematocrito, el análisis de orina, la cuenta de leucocitos y el examen de proteína C reactiva nos ofrecen información acerca de inflamación que puede ocurrir en diferentes partes del cuerpo y que nos orientan acerca de la existencia de enfermedades, en un caso como por lo menos la de riñón, que presenta síntomas asociados a dolores vertebrales. Es importante que el terapeuta aprenda o repase la interpretación y análisis de los resultados de exámenes de bioquímica corporal. En el diagnóstico por imágenes, las radiografías en vistas anteroposterior, lateral y oblicuas nos ofrecen información importante dentro del campo de lo que es el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. Los rayos X son especialmente útiles en la detección de enfermedades del esqueleto, aunque también se utilizan para diagnosticar enfermedades de los tejidos blandos como la neumonía, el cáncer de pulmón, el edema pulmonar o abscesos en diferentes partes del cuerpo. Con la utilización de los rayos X se pueden objetivar escoliosis estructurales con alteración vertebral morfológica, escoliosis no estructurales sin alteración vertebral, aumento de la lordosis fisiológica, rectificación de la columna lumbar, fracturas, anomalías estructurales como la espina bífida, las displasias de crecimiento, lumbarización de S1, sacralización de L5, espondilolisis y espondilolistesis, la detección de osteofitos, sindesmofitos y espondilitis, así como la artrosis vertebral. La tomografía axial computarizada va dirigida a patologías óseas como fracturas, luxaciones, calcificaciones. También constituye la prueba fundamental para valorar el pulmón, así como la existencia y evolución de metástasis en pacientes oncológicos. Igualmente, se utiliza para valorar todo el abdomen y los politraumatismos en accidentes automovilísticos, siendo la primera prueba realizada en este tipo de accidentes cuando la víctima se encuentra inconsciente. La resonancia magnética nuclear es un examen no invasivo utilizado para diagnosticar enfermedades. Para realizarla se emplea un campo magnético potente, ondas de radio y una computadora para crear imágenes detalladas de las estructuras internas del cuerpo. La resonancia magnética nuclear no utiliza rayos X. Las detalladas imágenes por resonancia magnética permiten que los médicos puedan examinar el cuerpo y detectar enfermedades. De esta forma, las imágenes pueden ser examinadas en el monitor de una computadora. Este es el diagnóstico por imágenes más detallado y menos invasivo que existe. Desde el punto de vista de la columna vertebral, la resonancia magnética permite objetivar problemas a nivel de los músculos, meniscos, tendones y ligamentos, detectar enfermedades como la siringomielia, los quistes de Tarlot, las hernias discales, enfermedades degenerativas como el cáncer óseo y las artrosis vertebrales. La gammagrafía ósea consiste en inyectar en la sangre una sustancia radiactiva que se fija al hueso. Un aparato capaz de detectar la actividad radiactiva denominada gamma cámara permite medir la cantidad de radiactividad que emite cada hueso, lo que refleja la cantidad de sustancia que se ha fijado a él. Por ejemplo, en un hueso con una infección o con algunos tipos de tumor hay más actividad y riego sanguíneo,
por lo que se fija a él más sustancia radiactiva y por tanto la gamma cámara detecta que emite más radiactividad. La gammagrafía permite observar el grado de actividad del hueso y puede ser muy útil para detectar infecciones o tumores que se hayan formado en su seno. También permite descubrir una fractura del hueso antes de que se vea en una radiografía. La densitometría ósea es una prueba para determinar la densidad mineral ósea. Se puede hacer con rayos X, ultrasonidos o isótopos radiactivos y sirve para el diagnóstico de osteoporosis. El test se realiza con el aparato que mide las imágenes y da una cifra de la cantidad mineral ósea por superficie. La electromiografía es una técnica para evaluación y registro de la actividad eléctrica producida por los músculos esqueléticos. La electromiografía se desarrolla utilizando un instrumento médico llamado electromiógrafo para producir un registro llamado electromiograma. Un electromiógrafo detecta la energía potencial generada por el músculo celular. Cuando estas células son activadas neuralmente o eléctricamente, las señales pueden ser analizadas para detectar anormalidades y el nivel de activación o analizar la biomecánica del movimiento de un humano o un animal. Mediante la electromiografía se detectan síndromes canalares. La ecografía o ecosonografía se usan para obtener imágenes de lesiones de tejidos blandos o superficiales, como quistes, roturas fibrilares, calcificaciones, lesiones de abdomen como hígado graso, quistes renales, quistes ováricos, etc. Quizá uno de los test más importantes en quiropráctica es el test de Klein. Permite provocar la aparición de sintomatología vascular de origen cervical. En este caso, la ejecución, el paciente se encuentra en decúbito supino con la cabeza fuera de la camilla. El examinador coloca una mano sujeta al hombro del paciente y con la otra acuna el occipucio. Con la mano occipital lleva la cabeza a extensión y rotación hacia el lado que se quiere valorar y mantiene esa posición unos 30 segundos. La aparición de síntomas como vértigo, mareo o nistagmo en una de las rotaciones indica una compresión de la arteria vertebral en el lado de la rotación. Siempre es importante hacer este test antes de hacer cualquier manipulación a nivel vertebral, cervical.